Tu empresa está estancada, tu empresa innova, tu empresa se desarrolla. En este área funcional de innovación de productos y servicios te vamos a explicar todo lo que tienes que hacer para conseguir que tu empresa vaya como una flecha. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! Bien, empecemos por el desarrollo de nuevos productos y servicios. Entonces, para el desarrollo de nuevos productos y servicios tenemos que iterar. Es decir, cuanta más repeticiones hagamos y más veces nos estrellemos, más fácil será innovar para que el cliente esté lo más satisfecho posible. En realidad es mucho más sencillo que todo esto. No sé si conoces las siglas de JTBD o Jobs to be Done, que quiere decir los trabajos que el cliente está tratando de hacer para lo cual nos contratan nuestros productos o nuestros servicios. Hay un caso muy famoso, que es el caso de McDonald's, el cual quería vender más batidos. Para vender más batidos llamaron a unos consultores, entre ellos Clayton Christensen, profesor de Harvard de innovación. Entonces fueron a McDonald's en los dos horarios donde había más gente, que era a primera hora de la mañana y por la tarde, sobre las 3, 4 de la tarde, y preguntaron: ¿cómo quiere usted el batido? Por la mañana la gente lo quería pues a lo mejor más denso, o a lo mejor con pepitas de sabores, o a lo mejor de una manera concreta o de otra, y entonces hicieron el super batido para satisfacer a todos esos clientes. Hicieron el batido del siglo. ¿Y qué ocurrió? Que las ventas bajaron. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron: vamos a preguntar algo distinto, porque está claro que la respuesta que nos han dado los clientes no es del todo fiable. Vamos a preguntarle qué es lo que usted estaba tratando de hacer en ese momento para lo cual compró un batido, para entender el contexto, para hacer los batidos mejor. Entonces resulta que todos ellos tenían un viaje de 30 minutos al trabajo. Compraban los batidos para entretenerse al trabajo. Entonces el job to be done, o el trabajo a ser hecho, era: quiero entretenerme de camino al trabajo. Entonces tú tienes tu emisora favorita, o tu podcast, o tu canal de Gestionar Fácil, escuchándolo, no viéndolo, y vas a lo mejor tomándote un batido y te vas entreteniendo, ¿vale? Son productos complementarios o inclusive competencia. Competencia al batido, ¿qué sería? A lo mejor tomarte un donut o tomarte una fruta, pero claro, el donut te deja las manos grasientas. La fruta se te acaba enseguida y no te deja el estómago lleno, como un batido. Y el café frena si se te derrama. Entonces hicieron el batido para ese trabajo. ¿Qué ocurrió? Que hicieron un batido con el vaso un poquito más grueso, para que no lo aplastaras y te fuera. Le quitaron la M McDonald's. Le quitaron aquellas cosas que provocan ansiedades, porque en la innovación te tienes que fijar las fuerzas del progreso, las cuales son, como son, fíjate, estamos en la línea de en medio y tenemos que estamos en esta situación, que es en la de en medio, y queremos llegar aquí. Hay una situación, esta flecha arriba, que nos lleva a en medio, que es la situación actual. ¿Y qué es lo que nos lleva a la situación actual? Esa necesidad de ir al trabajo. La situación actual es ir al trabajo y me estoy aburriendo. Y la oferta, que es esa flecha que tira hacia este cambio de actitud, es ese batido. Ahora, en contra, tenemos las ansiedades y los hábitos del pasado. Las ansiedades podría ser la primera línea, que es: ¿qué ansiedades puedo tener yo para ir a por un batido al McDonald's a las 8 de la mañana? Que la chica que esté en recepción o en el mostrador sea una becaria amiga de mi hija. Entonces, ¿cómo lo quito? Pongo una tarjeta para hacer el drive-thru. Otra ansiedad puede ser que yo apoye el vaso en un semáforo y me diga: mira este que está tomando un batido de McDonald's a las 8 de la mañana. El vaso no pone nada, ¿vale? ¿Qué otra ansiedad podemos tener? Que a lo mejor es un batido que no me dura todo el viaje, lo hacemos más denso. Y los hábitos del pasado es otra consecuencia de si esa ansiedad está ahí, ¿vale? A lo mejor me vuelvo un hábito del pasado: nada, me llevo una fruta, no, me llevo un croissant, ¿vale? Entonces, a veces, para poder cambiar aquí, lo que tenemos que hacer es eliminar esas ansiedades y esos hábitos del pasado. Entonces, cuando entendemos el trabajo que está tratando de hacer el cliente, ahí es cuando podemos innovar. Eso es lo más certero.
Hay un libro que me encanta de Clayton Christensen que es Competing Against Luck, como tienes aquí un enlace, compitiendo contra la suerte, y te explica todo el proceso innovativo de Jobs to be done. Pero lo más importante es que entiendas para qué te lo utilizan tu producto o servicio los clientes. Por ejemplo, si yo tengo un polo de Ralph Lauren, llevo un polo de Ralph Lauren o de Lacoste porque la calidad es mejor y tal, pero es un polo, como puede ser uno de un supermercado. Pero lo que quiero es mostrar un nivel social, mostrar un estilo, mostrar un estatus, ¿vale? Igual que si llevara un buen reloj, que no llevo ninguno, ¿vale? O si me compro un Range Rover, quiero mostrar un estatus. Entonces, para ese trabajo, ¿cómo tiene que ser? Claro, un Range Rover no tiene sentido si no es lujoso por dentro, y un Polo Lacoste no tiene sentido si no se ve el cocodrilo. O, por ejemplo, Ralph Lauren, que han hecho caballos que te ocupan todo el cuerpo para que se vea bien que es Ralph Lauren. ¿Por qué te crees que las firmas ponen sus logotipos bien grandes? Porque el trabajo que está tratando de hacer el que se lo compra es mostrar que es una persona de éxito o pretender que es una persona de éxito. Entonces, entiende lo que quiere hacer tu cliente y podrás innovar, ¿vale? Obviamente este área es muy extensa, luego por favor contacta con nosotros si quieres saber más y ver cómo puedes innovar utilizando Jobs to be done. Vamos al siguiente punto, que es optimización de procesos, innovación en procesos. Y aquí cualquier iluminado haría, vamos a hacer nuestro diagrama de procesos. Entonces tu diagrama de procesos no te sirve para nada. Nosotros en Plattsila, como tienes aquí un enlace, lo que hacemos es que tenemos una dinámica, que es un proceso general, que de ahí pueden colgar sus procesos. Pero empezamos con el proceso general. Imagínate que tú estás haciendo proyectos. A lo mejor tienes una fase de contratación donde te explican cómo lo quieren y de ahí depende de cómo se desarrolla el proyecto. Tienes otra documentación y tienes otra de ejecución. Entonces, es ahí, según vas avanzando en la dinámica, que es más general, donde vas descubriendo las cosas que puedes ajustar en el ejercicio del mismo proceso, de los casos de proceso de cada proyecto, de cada obra, lo que fuere. ¿Comprendes? Claro, ¿cómo conseguimos detectarlo? Con las rutinas, que en nuestro caso las cuales son... Al inicio del trimestre tienes que establecer las métricas y los objetivos. Luego, diariamente, hacemos un reporte diario donde están las métricas, las tareas y los asuntos. Semanalmente aglutinamos todos esos reportes para saber qué tal hemos cerrado la semana. Mensualmente cerramos esos objetivos que hemos determinado al principio del trimestre y trimestralmente cerramos esos proyectos de mejora que habíamos definido al principio del trimestre y creamos nuevos proyectos de mejora además de objetivos. Finalmente, con carácter semestral, hacemos una gestión presupuestaria y auditamos qué tal van nuestros mecanismos de gestión, es decir, las actividades que pasamos a un formato mucho más controlado, y todos los años hacemos un plan anual estratégico para saber hacia dónde vamos y si lo estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar. Entonces, si tú tienes ese tipo de rutinas, vas a tener un informe diario, vas a tener un informe semanal y ahí vas a detectar los desvíos sobre los procesos. ¿Comprendes? ¿Vale? Ahora bien, también puedes intentar hacer proyectos de mejora trimestrales para mejorar aquellas cosas que has detectado en los procesos. Por ejemplo, hay una parte del proceso donde toca informar al cliente y podría desarrollar un proyecto de programación para que me salga un informe automático, por ejemplo, ¿vale? El siguiente punto es el fomento de la cultura de innovación, pero este punto para mí es un poco chorra. Chorra en España quiere decir que es una tontería, en Latinoamérica no sé qué querrá decir, pero bueno, que es una tontería. ¿Qué pasa? Que tú tienes que realmente fomentar que hay una cultura de la innovación en la empresa. No, tú lo tienes que tener con hechos y premiando que se hable de mejoras en el contexto de las reuniones semanales, en el contexto de las reuniones mensuales de contenido, como hemos visto en las rutinas que acabamos de presentar. Luego, si eres una empresa que tiene procesos y que saca asuntos cuando un proceso no se cumple en tiempo, o cuando un caso de un proceso, por ejemplo un proyecto o una obra o la ejecución de unas sillas, si fabricas sillas o lo que sea, si no se cumple en el tiempo y la forma correspondiente, lo tienes que analizar con el equipo, esos asuntos que surgen de realizar nuestros ejercicios, y cuando lo analizas con el equipo, pues de ahí van a surgir mejoras. A raíz de acostumbrarte, generas esa cultura. ¿Comprendes? Cultura, fundamental. Otro punto de esta área funcional es la gestión de la innovación
que volvemos a lo mismo, la innovación no se gestiona. No somos una multinacional, a lo mejor es de una multinacional y no estás viendo porque por muy multinacional que seáis no sabéis innovar. Pero realmente si tú tienes estas rutinas y si tú revisas los casos, ¿para qué necesitas un departamento de innovación si van a salir a la luz? Si tú tienes cuestionarios con el cliente y vas analizando para qué te utiliza el cliente y entiendes el trabajo para el cual te utiliza tu cliente, como por ejemplo que compra cafetera Nespressos, que lo compra porque el café es estupendo, pues no, lo compra para ser un buen anfitrión. ¿Por qué? Porque es fácil de preparar el café, es bonita y abres la cajita de los cafés y le dices a tu huésped, a la persona que va a tu casa o a tu oficina, ¿qué café quieres escoger? Entonces rompo el hielo. Me sirve para ser buen anfitrión, entrar en una conversación tiene una parte funcional, una parte emocional, porque sé que yo voy a triunfar con esto, porque sale George Clooney en los anuncios y esto es algo que está socialmente bien aceptado, y tiene una parte social, valga la redundancia, porque establezco conversación. Sirve para ser buen anfitrión. ¿A mí de qué me sirve que George Clooney se tome un café y que la cafetera sea bonita si me lo voy a tomar yo solo en mi casa? No, para eso no sirve. Yo solo en mi casa lo hago en la cafetera antigua toda la vida, que hago un tocho de café así, por muy poco café, y no me cuesta cada capsulita 30 céntimos o 40 céntimos de euro. ¿Ves? Que no tiene sentido eso para tú tomarte un café en casa, tiene sentido para ser buen anfitrión. ¿Comprendes? Entonces, la innovación surge de conocer al cliente y de tener las reuniones donde se ven los procesos, en los casos de los procesos, aquellos desvíos que han habido. Por eso, la cultura emana de ahí y la gestión de la innovación no es necesaria porque surge sola. Ahora bien, otra cosa es que surjan proyectos de mejora y los listes. Y una vez al trimestre, dentro de las rutinas que hemos visto, escojas aquellos que más urgencia tienen o que más conviene hacer en ese momento, ¿vale? Y por último, podríamos hablar de la propiedad intelectual, de la sostenibilidad en la innovación y de todas estas cosas que son quizás dentro del área funcional de innovación como más administrativas, pero lo importante yo creo que lo has captado, ¿vale? Mientras tú vayas detectando las cosas a mejorar, las vayas registrando, las vayas evaluando trimestralmente y vayas viendo cómo funcionas en el día a día y tengas el contacto con el cliente y tengas el contacto con el cliente y tengas el contacto con el cliente para entender para qué utiliza tus productos y servicios, entonces podrás innovar. De nada sirve estar en la oficina siempre y no hablar con el cliente, no estar en su oficina, no estar viendo para qué te utiliza a ti, ¿comprendes? Y eso es todo, la innovación es sencilla, si tienes ciertas rutinas como hemos visto. Luego, si te ha gustado este vídeo, por favor, danos un like, por supuesto, sin vergüenza, y suscríbete a la campanita para recibir notificaciones de más vídeos como estos. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente vídeo.